Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 9. 0758 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Búnker de la Fuerza Azul, alcantarilla Gran Sorpresa. Autopista olvidada, planeta Neterop, sistema Efira. La onda expansiva llegó en una ráfaga de polvo que amenazó con desprender las manos y las botas de John de los orificios de drenaje que usaba como puntos de apoyo para los dedos y los pies. Por encima de él, en la entrada de la cueva, bien, tal vez era una alcantarilla, las figuras fantasmales de media docena de soldados se soltaron y cayeron en el canal en forma de V en el centro del pasaje en forma de diamante, y luego comenzaron un corto y empinado deslizamiento hacia John y sus dos compañeras Spartan. John metió los dedos y los pies en los orificios de drenaje con más fuerza. Prepárense, dijo por el canal del equipo. 2 LEDs de estado, el de Kelly y el de Linda, parpadean en verde. El de Fred permaneció oscuro, pero eso era mejor que el rojo. Oscuro, solo señalaba condición desconocida. Rojo significaría que estaba en problemas, o muerto. A medida que las figuras fantasmales se acercaban, se hicieron más grandes y se convirtieron en 4 marines que maldecían y 2 tripulantes que gritaban, todos pateando y arañando el suelo empinado de la alcantarilla, tratando en vano de frenar su deslizamiento. John detuvo a un marine cuando sus botas descansaron sobre sus hombros, y luego se las arregló para agarrarse a un tripulante incluso cuando el hombre rebotó sobre el brazo extendido de John. Atrapé a 2, reportó por el canal del equipo. Solo tengo 1, dijo Linda. No se preocupen. La voz de Kelly era tensa. Tengo los otros 3, aunque me gustaría que dejaran de moverse. John activó su transmisor de voz. Todos, quédense quietos. Miró por encima de su hombro y vio a Kelly a su lado, ahorcajada sobre el ducto central con 3 marines polvorientos medio sentados y medio parados sobre sus hombros. Linda estaba en el otro lado, usando su codo para inmovilizar a una tripulante que casi se había deslizado bajo su brazo. Si Linda no hubiera atrapado a la mujer en su lugar, se habría deslizado otros 50 metros por el desagüe, luego habría caído por la abertura y habría caído medio kilómetro hasta el suelo de la cuenca de los espejismos. ¿Algún herido?, preguntó John. Cuando nadie dijo que sí, buscó en la alcantarilla. El piso era empinado pero escalable, y la entrada estaba a solo 20 metros de altura. Entonces, vámonos. Kelly, tu grupo primero. Ya lo escucharon, dijo Kelly. Rápido ahora, o yo misma los arrojaré por el canal. El primer marine ya estaba trepando, limpiando sabiamente el polvo de los orificios de drenaje antes de usarlos como asideros. Una vez que se hizo evidente que no era probable que se deslizara sobre ellos, el resto le siguió, y no pasó mucho tiempo antes de que John saliera apresuradamente al barranco detrás de Linda y Kelly. Lo primero que hizo fue contactar con Fred a través del canal del equipo. Azul 2, estado. Estaré allí pronto, dijo Fred. Su LED de estado parpadeó en amarillo. Sigo liberando presión. ¿Estás encerrado?, preguntó Kelly. Oh, sí, dijo Fred. Para proteger a un portador de una Mjolnir de un trauma por impacto, la computadora de a bordo presurizaba automáticamente la capa de gel hidrostático de la armadura cuando se la sometía a niveles altos de G. Eso es lo que pasa cuando recibes una onda expansiva de una Fury en el pecho. John se volvió para mirar hacia la montaña, pero el polvo aún era demasiado espeso en el aire para ver más de una docena de metros. ¿Por qué no te cubriste? No hubo tiempo, dijo Fred. Su voz empezó a sonar un poco menos tensa. Intentaba decirles que creo que hay niños aquí afuera. Niños, dijo John. Miró a Kelly, quien simplemente giró las palmas de sus manos para indicar que no tenía idea de lo que Fred estaba hablando. Como niños y niñas. Aquí en Neterop. Eso es lo que yo pensaba, dijo Fred. Pero yo los vi. Pequeñas figuras. 2 de ellas. Estaban montando una especie de máquina arácnida. John movió un dedo para que Kelly lo acompañara, pero le señaló a Linda hacia Petrov y Kaziuk. Quería un Spartan con las 2 oficiales para mantenerlas informadas de la situación y para insistir en sus propias recomendaciones si la situación se complicaba. ¿Dónde estás ahora, Fred? Sé lo que estás pensando, dijo Fred. Y sé lo que vi. Estaban a solo medio kilómetro de distancia. No es lo que pregunté. Fred suspiró. Unos 400 metros por encima de ti, dijo. Volé por el barranco. ¿Recuerdas haberte golpeado la cabeza?, preguntó Kelly. Recuerdo haber golpeado muchas cosas. Quédate donde estás, dijo John. Vamos hacia ti.
Eso no es necesario. Pero es una orden, dijo John. Tenemos que echarte un vistazo. John y Kelly fueron al barranco. Después de atravesar el polvo durante casi un minuto, finalmente vieron a Fred 100 metros más adelante, una silueta gris parada sobre una losa de roca con sus manos en las caderas. ¿Te parezco mareado?, preguntó. No, pero suenas chiflado, dijo Kelly. Más de lo normal. Fred saltó de la roca y empezó a bajar por el barranco para encontrarse con ellos. Permiso para caminar. Antes de que John pudiera responder, la voz de Petrov sonó dentro de su casco. No tenemos mucho tiempo, jefe maestro. Claramente, Linda le había hablado de la petición de Fred de investigar, aunque quizás ella había sido un poco menos comunicativa sobre la preocupación del equipo por su estado mental. Los Pelicans de la Beatley están en camino. Gracias, señora, dijo John. Con el lugar del choque de la Guardia Nocturna esterilizado, ahora era el mejor momento para que la Beatley enviara ayuda, antes de que el Covenant tuviera la oportunidad de enviar más naves caza para atacarlos. Creo que puede haber sido confundido por un espejismo. En realidad, parece estar estable. No fue un espejismo, dijo Fred. Estaba a solo medio kilómetro de distancia. Eso puede ser lo suficientemente lejos en Neterop, dijo Linda. Ahora todos hablaban por el canal de comunicación general. En este calor, con una atmósfera tan espesa, quién sabe cómo se dobla la luz. No estaban brillando. Fred cambió bruscamente de dirección, girando hacia el lado de sotavento del barranco. Quienquiera que fueran, probablemente fueron asesinados y arrastrados, pero su máquina arácnida aún podría estar allí. Estaba detrás de una cresta, y probablemente estaba bien sujeta. Su máquina araña aguantó. John miró hacia Kelly, quien solo extendió sus manos y ajustó su ángulo de ascenso. Fred, escúchate a ti mismo. Parece una locura, lo sé. Neterop se supone que está deshabitado. Fred llegó a la pared del barranco y comenzó a trepar por el banco de polvo fresco arrastrado por la onda expansiva. Pero eso de ahí abajo es una alcantarilla, y esa autopista que hemos estado recorriendo. Alguien construyó esas cosas. No fueron niños en máquinas arácnidas, al menos, no niños humanos, dijo John. Por tradición, la expansión humana en las colonias exteriores ni siquiera se consideraba que hubiera comenzado hasta el asentamiento de Aluvión en 2412, y 114 años era apenas suficiente tiempo para descubrir un mundo lejano como Neterop, mucho menos urbanizarlo, construir una autopista a través de él, y luego olvidarlo. El calendario no funciona. Esa autopista tendría que haber sido construida en los últimos 100 años, y parece mucho más antigua que eso. Ni siquiera estoy seguro de que sea una autopista. Así que tal vez lo que podrían ser niños y las máquinas arácnidas no están conectados a la alcantarilla y la autopista, dijo Fred. Llegó al borde del barranco y se volvió hacia John. Pero, ¿qué daño podría hacer el echar un vistazo? John se quedó en silencio y continuó subiendo. No se le ocurrió una buena razón para no mirar, siempre y cuando estuvieran en la zona de aterrizaje cuando los Pelicans llegaran a recogerlos. Vale, 5 minutos, dijo. Pero ten cuidado. Lo que sea que hayas visto podría ser una especie de truco del Covenant. ¿Y si no encontramos nada? Dame 10 minutos, dijo Fred. No se sabe hasta qué punto la onda expansiva. 4 minutos, anunció Petrov. Nuestro transporte estará aquí en 5 minutos, y no vamos a hacerlos esperar. ¿Entendido? Sí, señora, dijo Fred. Muy claro. John llegó al borde del barranco y supo al instante que no iban a encontrar nada. Toda la ladera de la montaña había quedado desnuda, ya fuera por la onda expansiva misma o por los enormes desprendimientos de polvo que siguieron. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había una cresta de esquisto marrón rojizo superpuesta a otra, sus crestas todas paralelas y todas corriendo verticalmente hacia las bajas nubes marrones, interrumpidas solo en la distancia lejana por las negras gargantas de barrancos similares al que habían escalado. El lugar del choque de la Guardia Nocturna era solo un punto en el espejismo distante, una pequeña depresión azul que flotaba a la anchura de un dedo sobre lo que parecía ser el suelo. El merodeador en sí mismo era solo un recuerdo, el enjambre de cazas alienígenas había sido solo una dispersión de átomos. La vista de John del cráter de la explosión fue bloqueada momentáneamente cuando Fred pasó corriendo, descendiendo por la ladera de la montaña hacia la ladera rocosa, o la autopista olvidada, como Fred insistió en llamarla. Fred. John empezó a perseguirlo. No encontraremos nada. Todavía tengo 3 minutos y medio. Fred señaló los enormes bancos de polvo que se habían acumulado en su autopista mientras las avalanchas se desplomaban por las laderas de las montañas. Tal vez algo quedó enterrado. Ahora John sabía que Fred no estaba pensando con claridad. Incluso si hubiese habido alguien, o algo, en la ladera de la montaña cuando estalló la Fury,
las posibilidades de encontrarlos enterrados en algún lugar entre todo ese polvo eran casi nulas. Especialmente en menos de 4 minutos. Pero llevaría más tiempo convencer a Fred de que estaba perdiendo el tiempo, así que John simplemente hizo un gesto con la mano a Kelly y empezó a bajar la pendiente. Fred ajustó su ángulo de descenso de modo que llegó a la autopista en la base de una alta cresta, a unos 500 metros por la autopista desde la alcantarilla. Se detuvo y miró primero la ladera de la montaña, sin duda usando el aumento de su placa facial para buscar cualquier señal de los niños o de la máquina arácnida que creía haber visto antes. John y Kelly lo alcanzaron unos segundos después, y escudriñaron la pendiente durante más de un minuto. John no vio nada que se pareciera a la evidencia del fantasma de Fred, solo piedra desnuda y unos pocos tallos y raíces que confundió un par de veces con miembros humanos. Finalmente, John le preguntó, ¿ves algo? Todavía no, dijo Fred. Probemos en la autopista. Se dieron la vuelta y se asomaron sobre un montón de polvo tan masivo que escondió la autopista casi por completo, inclinándose hacia la cuenca de espejismos en el mismo ángulo que la ladera de la montaña, pero fácilmente discernible por su textura polvorienta. A lo largo del borde más lejano de la calzada, asumiendo que eso es lo que era, había varias docenas de bultos cubiertos de polvo con las formas largas y en capas de las rocas de esquisto. John no vio nada que pareciera humano o arácnido, o incluso como un pedazo de cualquiera de ellos. Un temporizador apareció en su HUD, 94 segundos, su computadora de a bordo respondiendo a la pregunta no formada en su mente acerca de cuánto tiempo más tenían para aplacar a Fred. Fred se bajó de la ladera de la montaña y se hundió en el polvo, luego continuó buscando en una cuadrícula ciega, deslizando sus botas a lo largo de la calzada durante aproximadamente 1 metro, luego girando a la izquierda y continuando durante otro metro antes de volver a girar a la izquierda. ¿Vienen? Fred preguntó por el canal del equipo. John se volvió hacia Kelly, quien ladeó su casco y dijo, debes estar loco. Vamos a intentarlo. John usó su detector de movimiento y el surco de polvo que se hundía para localizar la cuadrícula de Fred, y luego saltó al banco de polvo 1 metro a la derecha. Se sumergió instantáneamente en la oscuridad gris cuando el polvo se lo tragó. Será más fácil que discutir con él. Kelly descendió en el polvo 1 metro a la derecha de John, y comenzaron a remover el polvo, usando sus rastreadores de movimiento para coordinar y evitar cubrir el mismo terreno. Su Mjolnir tenía un suministro de aire autónomo, así que respirar no era un problema, y el polvo no era tan profundo en el otro lado del camino. Cuando sus botas tocaban algo que no podían identificar por el tacto, lo cogían y cruzaban hacia el borde de la cuenca hasta que sus cascos quedaban por encima de la superficie, luego se limpiaban las placas faciales y miraban lo que tenían. John encontró 4 rocas oblongas que brevemente pensó que podrían haber sido cabezas o pies, y 2 pedazos de medio metro de raíz que podrían haber sido miembros. Pero cuando su temporizador del HUD llegó a 0, nadie había encontrado nada que indicara que Fred había visto lo que creía que tenía. John se dirigió hacia el lado poco profundo de la pila de polvo y se volvió hacia la cuadrícula de surcos que Fred había creado. Se acabó el tiempo. Y tenemos una misión que cumplir. Fred suspiró en el comunicador de su casco, y luego salió con una roca en una mano y un polvoriento trozo de planta de remo en la otra. Agitó el casco y arrojó ambos objetos en la cuenca de espejismos. Pero, maldita sea, sé lo que vi. Nadie dice que no, dijo John. Kelly salió con las manos vacías, y se volvieron hacia la alcantarilla donde el primer pelotón y la tripulación de la guardia nocturna estaban esperando. Pero los Pelicans estarán aquí en menos de 1 minuto, y esto no es parte de la misión. Lo sé, lo sé. Fred echó un último vistazo a la ladera de la montaña, y luego se acercó al borde de la carretera, donde el polvo yacía a poco más de un tobillo de profundidad. Un lejano estruendo resonó sobre la cuenca de espejismos, y John miró hacia arriba para ver una bola naranja floreciendo dentro del nubarrón marrón. La bola se estiró hasta formar un penacho y salió de las nubes, convirtiéndose en una pequeña mancha en forma de cuña que arrastraba una larga cinta de llamas rojas. Magnificó la imagen e identificó la mancha como un Pelican en llamas. Un escuadrón de 4 cazas Banksy apareció en la cola del Pelican, todavía vertiendo pernos de plasma en su popa mientras caía en picado en la cuenca de espejismos, hasta 4 estelas de humo salieron de las nubes detrás de los cazas alienígenas y se dirigieron a sus colas. Las 4 Banksys brillaron en blanco y se rompieron en chorros de confeti metálico, mientras que debajo de ellas el Pelican en llamas se sumergió en el mar de luz refractada y se extendió por el suelo de la cuenca en un disco ardiente. La voz de Petrov llegó por el canal común. John, vuelve aquí. Cuando ese último Pelican aterrice. Estaremos allí, dijo John. Los 3 Spartans ya estaban corriendo hacia la alcantarilla a toda velocidad. No se preocupe. Pero John no estaba tan seguro de que el segundo Pelican lo lograra. Las nubes delanteras estaban ahora tan llenas de ataques de plasma y ataques de misiles que parecía como si una tormenta eléctrica estuviera barriendo en lugar de una misión de transporte. Y una lluvia constante de naves caza en llamas,
Tanto Banshees como Baselards del UNESC, caía del cielo marrón. ¿De dónde vienen todos estos cazas del Covenant? Linda preguntó por el canal del equipo. No puede ser de unas cuantas corbetas de sigilo. Debe haber un montón de corbetas de sigilo, dijo Fred. Las Banshees vienen en oleadas. Tal vez se están lanzando tan rápido como llegan. Más tarde, dijo John. Asumían que el Covenant pensaba de la misma manera que los humanos, y ese era el tipo de error que hacía que la gente muriera, al menos había aprendido eso en Mesra. Sobrevivamos a este grupo primero y preocupémonos del resto después. Mientras John hablaba, el Pelican que quedaba cayó de las nubes con un escuadrón de 4 cazas Banshee mordiéndole la cola. Un par de los Baselards de la Beatley lo seguían de cerca, rociando a los alienígenas con fuego de cañón. Una Banshee empezó a emitir humo y se descontroló, luego otros 2 bajaron en picado de las nubes y se colocaron detrás de los Baselards y vertieron pernos de plasma en sus vacuilas de empuje. Los Baselards estaban acabados, y sus pilotos lo sabían. Uno empezó a echar humo y el otro perdió empuje, y ambos lanzaron sus misiles Archer en un intento desesperado por salvar al Pelican. Todo pareció explotar al mismo tiempo, las Banshees, el Pelican y los Baselards, todos ellos en una sola nube de fuego que vertió una lluvia constante de gotas de fuego y metal revoloteando en la cuenca de espejismos. Entonces solo quedaron 2 Banshees, la pareja que había bajado de las nubes para atacar a los Baselards. Se nivelaron unos cientos de metros sobre el suelo de la cuenca y siguieron navegando a lo largo de ella, con su silueta contra la luz refractada, sus formas cruciformes brillando en el calor ascendente. John pensó por un momento que podrían hacerlo más sensato y volver a casa después de una costosa victoria. Pero esa no era la estrategia del Covenant. Las 2 Banshees levantaron sus narices y comenzaron a dar vuelta hacia las montañas, preparándose para comenzar una carrera de ametrallamiento directo por la autopista. John agarró su BR-55 de su soporte magnético, luego giró y se arrodilló. Linda. Sí, los veo. Un par de estrellas oscuras aparecieron en la nariz de la Banshee principal cuando Linda abrió fuego con su poderoso rifle de francotirador SR siglo 99. La nave empezó a tambalearse, luego dejó caer su nariz y se sumergió en el espejismo y cayó sobre el suelo de la cuenca en un torbellino de llamas de azul y blanco. Para entonces, la última Banshee estaba sobre la autopista, sus pernos de plasma ya están cosiendo una línea de rocas voladoras en la ladera de la montaña mientras se balancea para comenzar su carrera de ametrallamiento. John puso la mira de su rifle de batalla justo encima de su cúpula y abrió fuego en automático, sin tratar de darle a la Banshee, sino más bien colocando una pared de balas en el aire delante de ella. Con Fred y Kelly arrodillados a su lado haciendo lo mismo, habría sido imposible para cualquier nave de vuelo bajo evitar los golpes. Una docena de balas rebotaron con un destello en el morro y tal vez la mitad de ellas penetraron. Una línea de géiseres de polvo comenzó a avanzar por el camino mientras la Banshee continuaba acercándose a ellos. John expulsó su cargador vacío y alcanzó otro, luego escuchó el sonido de 2 disparos de francotirador pasando justo por encima de su cabeza. Algo oscuro brotó de la cima de la cúpula de la Banshee, luego rodó hacia la ladera de la montaña y se estrelló en la parte más profunda del banco de polvo. El choque levantó un abanico gris de polvo de 20 metros de altura antes de que se produjera el arrugado y apagado rugido del metal, seguido de un estallido amortiguado tan poderoso que John lo sintió en las suelas de sus botas. El aire se volvió nebuloso y oscuro con el polvo, y un momento después, algo metálico rebotó en el pauldrón del hombro de John. Cuidado. Levantó la vista, buscando en la neblina que se arremolinaba en la parte superior la sombra hinchada de algo que podría necesitar esquivar. Pero ninguno de los escombros de la Banshee era tan grande o peligroso. Cualquier cosa lo suficientemente pesada como para dañar su Mjolnir era demasiado pesada para llegar a él, y cualquier cosa ligera no llevaba suficiente impulso. Pasó un par de segundos escuchando cómo los clangs se desvanecían, luego finalmente se agachó y agarró el objeto que había golpeado su hombro y se plantó a sus pies. Parecía una especie de puntal, pero no de un diseño que hubiera visto antes. Se lo metió en la axila y trató de comprobar al primer pelotón y a la tripulación del merodeador. La neblina de polvo era tan espesa que cualquiera a más de un par de metros de distancia parecía un fantasma, y cualquier cosa a más de 10 metros de distancia simplemente no era visible. Cuando se presentara la oportunidad, el equipo azul iba a necesitar hacer un serio mantenimiento tanto de su armadura como de sus armas. Estado, dijo John sobre por el canal del equipo. Los 3 LEDs de estado parpadearon en verde dentro de su casco, entonces Fred se puso al lado de John y le quitó el puntal de su axila. ¿Dónde encontraste esto? Cayó sobre mí, dijo John. El puntal tenía aproximadamente 1 metro de largo, con un acabado gris mate, una rótula rota en un extremo y una almohadilla metálica redonda en el otro. La almohadilla era del tamaño de la palma de la mano de John, con una bisagra dividida en el centro que permitía que las 2 mitades se flexionaran hacia afuera o hacia adentro. ¿Por qué? No puedo creer tu suerte.
Fred estaba empezando a sonar loco de nuevo. ¿Sabes lo que es esto? Un puntal de aterrizaje de la Banksy. Fred hizo un movimiento de corte horizontal con su mano libre para indicar que John estaba totalmente equivocado. Prueba, dijo. Es una pata de araña. ¿O no? Por favor, dijo Kelly. ¿Otra vez eso no? Ya verás. Fred intentó fijarlo a la montura magnética de la parte posterior de su Mjolnir y falló. Aparentemente el puntal no tenía metal ferroso, luego simplemente lo agarró fuerte y se dirigió hacia el lugar de choque de la Banksy. Hay 9 más, como este. John lo agarró del brazo. Estás olvidando algo. Inclinó su casco hacia la autopista, donde, a 50 metros de distancia, la comandante Petrov estaba de pie sobre el extremo del acantilado de la alcantarilla, con las manos en las caderas y la barbilla apoyada en el pecho, mientras miraba fijamente las columnas de humo que se elevaban desde el suelo de la cuenca. Detrás de ella, el resto de la tripulación de la nave estaba sentada esperando en el polvo, la mayoría de la tripulación del merodeador mirando el suelo entre sus pies, los marines observando su espalda con las miradas vacías. Oh, sí. Fred metió la pata de araña bajo la correa del arnés de carga que usaba para transportar el equipo extra. Las bajas por calor. ¿Quieres decir nuestra fuerza de apoyo?, dijo Kelly. Fred echó un vistazo a la brillante cuenca de espejismos. En este mundo infernal, no creo que haya diferencia. Solo trata de ser positivo. John se puso en marcha hacia adelante, inclinándose hacia Petrov. Y ni una palabra sobre esta máquina arácnida. La mitad de la unidad probablemente esté aturdida por un golpe de calor, y no quiero que los confundas más de lo que ya están. Entendido, dijo Fred. ¿Pero qué vas a hacer cuando vean una? No te preocupes. No lo harán, dijo John. Cuando se acercaron a la comandante Petrov, él notó que Linda ya se estaba moviendo de un marine sobrecalentado a otro, asegurándose de que estaban bebiendo y alentándolos a usar sus armas y camisas para crear refugios de sombra improvisados. John hizo una señal a Fred y Kelly para que la ayudaran, luego se puso al lado de Petrov y activó su altavoz. No veo ninguna baja nueva, dijo. Petrov continuó mirando las columnas de humo por un momento, y finalmente se volvió para mirarlo. Su cara estaba más seca y más enrojecida que antes, y su ceño fruncido sugería que tenía un fuerte dolor de cabeza. Señora, ¿cuándo fue la última vez que tomó un trago? Intenta cambiar de tema, jefe maestro. No sabía que había uno. Bajas, le recordó Petrov. Se volvió hacia las columnas de humo que salían de la cuenca de espejismos. ¿A qué distancia está el objetivo? ¿La golpe de suerte?, preguntó John. Cuando ella asintió, él revisó el destino que aparecía en su HUD. 51 kilómetros, a vuelo de cuervo. Petrov resopló. ¿Crees que un cuervo podría sobrevivir en este lugar? No lo sé, señora, dijo John. Nunca he visto uno. Petrov se volvió hacia él. No, supongo que no. Su tono era suave. Confía en mí, ningún cuervo podría sobrevivir aquí, y nosotros tampoco. John comenzó a preguntarse si debería reconsiderar mantener a Fred callado sobre su afirmación de los niños fantasmas y su máquina arácnida. Empezaba a parecer que Petrov estaba lo suficientemente confundida como para creerle, y pensar que había un montón de niños vagando por ahí podría darle una actitud más optimista sobre sus posibilidades de supervivencia. Lo lograremos, dijo John. Tenemos mucha agua y una herramienta de recuperación. ¿Qué puedes dejar con nosotros?, dijo Petrov. Creo que tienes tus propios sistemas de recuperación, correcto. Señora. Petrov frunció los labios. Creo que tu Mjolnir es autónoma, dijo. Si entiendo sus archivos correctamente, pueden sobrevivir indefinidamente en casi cualquier ambiente. Eso es correcto. John comenzó a tener un mal presentimiento sobre hacia dónde se dirigía Petrov con esta conversación. Pero sí cree que vamos a dejar a su tripulación y al primer pelotón atrás. No sea tonto, jefe maestro. Por supuesto que nos vas a dejar atrás. Es la única forma de que tengas alguna oportunidad de completar la misión. Sin ofender, señora, dijo John, pero ahora estamos en el suelo. Así que esa no es su decisión, e incluso si lo fuera, no estoy seguro de que esté pensando con claridad. Más claramente que tú, aparentemente. Miró por la autopista. ¿Cuán rápido pueden 4 Spartans recorrer 50 kilómetros a pie? Depende del terreno. Deja de esquivar, dijo Petrov. Su expediente dice que pueden recorrer una media de 20 kilómetros por hora en largas distancias. Eso significa que pueden llegar a la golpe de suerte en 2 horas y media si el terreno es bueno, el doble si no lo es. Yo no contaría con que el terreno sea bueno, dijo John. Si no es bueno para ustedes, será terrible para nosotros, dijo Petrov.
Y los marines marchan a un promedio de 5 km por hora en buenas condiciones. ¿Cuál será su ritmo en este calor? Arrastrando tanques de agua, heridos y probablemente a la mitad de mi tripulación. 2 km por hora. 1. John miró hacia otro lado. Dada la necesidad de ir despacio y parar frecuentemente para mantenerse frescos, les iría bien un promedio de 1 por hora. El equipo azul puede llegar a la golpe de suerte en pocas horas, dijo Petrov. Al resto de nosotros nos llevará un par de días, si logramos llegar hasta el final, y nada de lo que hagas aquí cambiará nada de eso. Ni siquiera los Spartans pueden llevar a 30 personas a sus espaldas. John giró su placa frontal hacia atrás, hacia Petrov. Ella estaba empezando a tener razón, maldita sea. Debe haber algo que podamos hacer para aumentar sus probabilidades. Completa tu misión, dijo Petrov. Capturen la maldita fragata y vuelvan por nosotros lo más rápido que puedan, con todo lo que puedan. Eso tiene que ser mejor que quedarse a vernos morir. De acuerdo, entonces, dijo John. Veo su punto de vista. Puede que no me guste. ¿Crees que sí? Preguntó Petrov. Deberías encontrar a la Beatley en la zona de aterrizaje original, vigilando a la golpe de suerte desde 5 kilómetros. Alista al equipo de seguridad, si crees que eso aumentará tus posibilidades. Lo consideraré, señora, dijo John. Aceptarán mí. Harán todo lo que les pidas, dijo Petrov. Y si no lo hacen, oblígalos. Entiendo. De verdad. Asegúrate de ello. Petrov le puso una mano en la espalda y lo empujó hacia el resto de la compañía, donde el equipo azul todavía estaba ocupado repartiendo cantimploras y construyendo refugios de sombra. Tome esa nave, jefe maestro, y hágalo en las próximas 10 horas. No puedes tener más tiempo que eso. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.